Hola, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con reguladores de crecimiento vegetal. Antes de comenzar, quería recordarles que ustedes pueden realizar una lectura previa del tema ingresando en la página de la cátedra y ahí van a encontrar bibliografía disponible a la cual ustedes pueden acceder de manera gratuita. Vamos a ver primero una definición de reguladores de crecimiento vegetales. Cuando ustedes piensan en reguladores de crecimiento vegetales, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué otra palabra puede ser también? Hormonas, fitohormonas. Bueno, los reguladores de crecimiento vegetales son sustancias o compuestos que en muy bajas concentraciones pueden hacer tres cosas o pueden cumplir tres funciones en los vegetales. Pueden promover, pueden retardar o pueden inhibir el crecimiento vegetal. Estas sustancias orgánicas que sintetiza la planta tienen la capacidad de afectar los procesos fisiológicos en concentraciones mucho más bajas que otros nutrientes o vitaminas. Andan por el orden del micromolar. O sea, son compuestos que en bajas concentraciones, estas concentraciones son tan bajas que rondan al micromolar. Vamos a ver algunas características de los reguladores de crecimiento. Una de las características principales es que son pleiotrópicos. Quiere decir que actúan en varios procesos. Por ejemplo, una hormona puede actuar en diferentes procesos. Por ejemplo, las auxinas, que pueden promover la dominancia apical y también pueden promover el enraizamiento de estaca. Otra característica importante de estas hormonas es que se sintetizan prácticamente en todas las células. Si bien pueden variar su cantidad y su calidad, es decir, cualitativa y cuantitativamente según el órgano en el cual se puedan sintetizar. Pero en principio, todas las células vegetales pueden sintetizar estos reguladores de crecimiento. Otra de las características es que regulan procesos de correlación. Es decir, el estímulo se recibe en un órgano y la respuesta se da en otro. Este fenómeno de correlación es cuando el efecto fisiológico se da en sitios más o menos distantes de la región donde fueron sintetizados o liberados, es decir, o donde se recibió el estímulo. Un ejemplo de esto, nuevamente citando las auxinas, es la dominancia apical. El ápice es el que sintetiza las hormonas y se ve afectado el crecimiento de las yemas en el tallo. Lo vamos a volver a retomar más adelante. Y una última característica es que interactúan entre ellas. Las tres formas que tienen de interactuar son el sinergismo, el antagonismo y el balance de concentración. El sinergismo es cuando la presencia de una hormona aumenta la actividad de otra. El antagonismo es cuando la presencia de una hormona disminuye la actividad de otra. Y después tenemos el balance de concentración. El balance de concentración está determinado por el efecto fisiológico que va a producir y necesita que las hormonas, estas fitohormonas, estén en una relación determinada. Por ejemplo, si estamos hablando de auxinas y citocininas, que la relación sea 2:1, es decir, por cada 2 moléculas de auxina, una molécula de citocinina. O sea, estamos hablando de un balance o de una relación, tanta de una y tanto de la otra. Si bien hay muchos paralelos entre las hormonas animales y las vegetales, también hay diferencias. Las hormonas animales se diferencian
en que tienen efectos específicos. O sea, cada hormona cumple una acción determinada. Otra cosa es que se sintetizan en órganos o glándulas específicas, no regulan procesos de correlación y están reguladas por el sistema nervioso central. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas y se encarga de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Otro efecto no tiene. ¿Qué funciones cumplen los reguladores de crecimiento? Las hormonas van a regular la división celular, es decir, la división, elongación y diferenciación, como vimos en la clase pasada de crecimiento. Van a regular la organogénesis, la reproducción, determinación del sexo, respuesta a estrés abiótico o biótico. En la mayoría de los procesos fisiológicos van a intervenir los reguladores de crecimiento vegetales, que nosotros le vamos a llamar hormonas directamente para ir entrando en tema, le vamos a decir hormonas, pero sabemos que nos estamos refiriendo a estos reguladores de crecimiento vegetales o fitohormonas. ¿Qué regulan? Bueno, regulan, por ejemplo, la maduración del fruto, van a regular la embriogénesis, van a regular la dormancia también de las semillas, si una semilla tiene o no dormición, van a regular la germinación de esta semilla y su posterior crecimiento y ramificación, la floración de la planta, la formación del fruto y finalmente nuevamente la maduración del fruto. O sea, vemos que las hormonas de crecimiento vegetal van a estar coordinando todos estos procesos fisiológicos. ¿Cuáles son los principales grupos de reguladores de crecimiento? Ustedes ahí en la guía tienen unas definiciones. Nosotros vamos a dividirlo básicamente en dos. Dijimos que los reguladores de crecimiento eran sustancias que en bajas concentraciones podían promover, inhibir o retardar el crecimiento. Bueno, nosotros acá estamos viendo que si los promueven al crecimiento, si aumentan el crecimiento, van a ser denominados promotores. Fíjense acá a llamarlos promotores. Y si inhiben el crecimiento, se van a llamar inhibidores. Entre los promotores tenemos las auxinas, citocinas, giberelinas, ácido abscísico y etileno. Y otros. Ustedes también los tienen en la guía. Y entre los inhibidores, ustedes tienen el ácido abscísico principalmente. Además, entre los inhibidores se agrupan aquellos que son retardantes de crecimiento. O sea, su acción inhibitoria puede ser que inhiben directamente el crecimiento o que lo retardan. Muy bien. ¿Cómo es la síntesis, el transporte y la transducción de la respuesta? Las plantas van a responder al medio ambiente y a sus cambios. ¿De qué manera? Mediante un mensajero primario. Estos son los reguladores de crecimiento. Entonces vamos a tener un estímulo del ambiente que va a producir la síntesis de una hormona activa. Luego va a venir su transporte hacia el lugar donde va a ser recibida la señal, una transducción de la señal y finalmente va a tener efectos. ¿Cómo es la síntesis? Bien, cuando la célula sensa o recibe un estímulo del ambiente, comienza la síntesis de una hormona. Primero se sintetiza o se estimula una mayor síntesis y ahí empieza a funcionar como mensajero. La hormona además puede conjugarse para almacenarse y luego activarla, o conjugada puede ir a ser degradada definitivamente. Pero veamos este camino. La planta recibe un estímulo del ambiente, la hormona se activa. Es como si la hormona
viniera a ser como la chismosa del barrio. ¿Sí? Ahora recibió el chisme, sale de la peluquería y tiene que ir a desparramar el chisme. ¿Qué sucede una vez que se generó ese mensajero? Debe transportarse. Como la chismosa del barrio, tiene que ir a otro sitio a pasar el mensaje. Es decir, que transporta y busca a alguien que lo reciba. Este es el receptor, su amiga. Una chismosa como ella. Recibe el estímulo externo, ya sea el sol, el viento, el agua o algún factor ambiental, y en la peluquería le dan manija. Ahora ella quiere salir, viajar, donde va a ser transportada, hasta la casa de su amiga a contarle todo. Las hormonas generalmente se van a mover por xilema, floema, a través de membranas celulares o a través de transportadores específicos. Muchos de los receptores hormonales que han sido recientemente identificados se pueden encontrar en la membrana o ser solubles en ella. Si recuerdan la clase anterior que estuvimos viendo membranas celulares, vimos que una de las funciones de la membrana era la recepción de estímulos. Es debido a la presencia de receptores. Entonces, el tema de membranas celulares guarda relación con este tema de el transporte y la recepción de las señales en el caso de las hormonas vegetales. ¿Cómo es la transducción de las señales? Una vez que llega el mensaje, llega la hormona, llega con el mensaje al receptor, es decir, podemos decir que la chismosa llega con su mensaje, encuentra a su amiga y le cuenta el chisme. Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos que esa señal se convierta en algo que la planta entienda, una señal bioquímica o biofísica. En ese entonces es donde se produce la transducción de la señal. Es decir, volviendo al tema de la chismosa, por ejemplo, dentro de la casa hay más personas que quieren saber qué pasó, pero no entienden el chisme. Entonces la dueña de casa tiene que explicar, ¿sí? Es decir, tiene que traducir el mensaje. Es traducir como del chino al español. Y esa traducción puede ser mediada por un AMP cíclico, por el calcio, una cascada de fosforilación u otros. Y también puede darse por una degradación controlada selectiva de las proteínas. Estas dos posibles vías, ya sea la fosforilación o desfosforilación, ya sea la fosforilación y la desfosforilación, o la proteólisis, es la transducción de señales, es decir, convierten el estímulo en algo que la planta pueda entender. Respuesta. Una vez que se tradujo, genera una respuesta que puede o no involucrar cambios en la expresión génica. Así los cambios pueden ser a nivel genético y definitivos o a nivel no genético, como por ejemplo que cambie el potencial de la membrana o que cambie el pH. Estos son cambios rápidos y de corta duración. Luego viene una respuesta más tardía y reversible, que esta sí es la que implica cambios en rutas metabólicas debido a la regulación de la expresión génica. Entonces los efectos pueden ser o a nivel genómico, o sea, a niveles transcripcionales, o efectos a niveles no genómicos. Bueno, viendo cómo queda todo junto sería, el estímulo del ambiente va a producir una síntesis de la hormona o de la fitohormona, o ya había hormona acumulada, ¿sí?, de forma conjugada. De cualquier manera, se activa la producción de hormona activa y se produce el transporte de esta hormona hacia el receptor.
En el receptor de membrana va a producir que se traduzca la señal, el proceso de transducción de señales, y puede dar dos efectos, un efecto transcripcional y un efecto no genómico. De los reguladores de crecimiento que estuvimos viendo, en este primer trabajo práctico vamos a trabajar con auxina. Las auxinas fueron conocidas como las hormonas de crecimiento y fueron descubiertas en 1881 con unas experiencias que realizaban Charles y Francis Darwin, donde estudiaban la curvatura hacia la luz de hipocotilo de alpiste y de avena. Ellos vieron que cuando incidía la luz, el coleoptile o el hipocotilo se curvaba. ¿Sí? Hicieron otro experimento donde cubrieron la punta del ápice y al incidir con luz veían que este no se curvaba. Y finalmente, en un tercer experimento, cubrieron una parte basal y vieron que al incidir con la luz, el hipocotilo igual se curvaba. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que había una sustancia en el ápice que producía, ¿sí?, esa curvatura hacia la luz. Con el tiempo pudieron determinar que era un compuesto que ellos llamaron auxina, que viene del griego auxein, que significa aumentar o crecer. La primera auxina endógena fue identificada en 1934 y su estructura corresponde al ácido 3-indolacético. Ahí tienen, para que vean su estructura, del ácido 3-indolacético. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta hormona? Es el alargamiento celular por hipótesis del crecimiento ácido. Esto ustedes lo van a ver bien en la teoría si es que ya no lo vieron. ¿Cómo es el transporte de las auxinas en el vegetal? El transporte es del tipo polar. Es basípeto en el tallo y acrópeto en la raíz. Se transportan por células parenquimáticas que rodean los haces vasculares. Este transporte no depende de la longitud a recorrer ni de la concentración de las auxinas. No es por difusión y varía con la edad del tejido y la temperatura. Acá, fíjense, basípeto quiere decir que es hacia el cuello de la planta y acrópeto es del cuello hacia abajo. Las auxinas pueden ser naturales o sintéticas. Del tipo de las auxinas naturales, ustedes, como vimos recién, recordarán que vimos que el ácido indol 3-acético fue aislado, fue la primera auxina aislada en las plantas, y luego hubo otras auxinas que también fueron aisladas de las plantas. Entre los más conocidos tenemos el ácido indolacético y el ácido indol butírico. Luego tenemos también las auxinas sintéticas, que son aquellas que se sintetizaron en un laboratorio y que tienen también un efecto de auxina, ¿sí? Es decir, pueden promover el crecimiento celular. ¿Qué efectos fisiológicos promueven las auxinas? Bien, uno de los efectos es la abscisión de órganos. La abscisión es el proceso fisiológico por el cual un órgano que está sujeto a la planta se cae, es decir, deja de formar parte de ella. Esto lo vamos a ver en trabajos prácticos más adelante. Otro de los efectos fisiológicos es la dominancia apical. La dominancia apical es cuando el ápice lidera el crecimiento respecto de las otras yemas. Fíjense, tenemos acá otras yemas y la única yema que sigue en constante crecimiento es la principal, es decir, la yema apical o el ápice. Otro efecto fisiológico es el enraizamiento de estacas.
Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, del enraizamiento de estacas. También vamos a ver un trabajo práctico referido a este tema. También las respuestas a los tropismos. Acá vemos un ejemplo de fototropismo y vemos un ejemplo de gravitropismo. El fototropismo es cuando las plantas crecen, ¿sí?, a favor de la luz o buscando la luz. Y el gravitropismo es el crecimiento de las plantas en relación con la gravedad. En este caso tenemos un gravitropismo negativo, es decir, que crece en sentido contrario a la fuerza de gravedad, y en este caso un gravitropismo positivo, lo vemos en la raíz, donde crece a favor de la gravedad. Las usinas también favorecen o promueven la partenocarbia. Lo pueden ver en esa imagen, vemos que la partenocarpia, ¿qué es? Es la formación de frutos sin fecundación ni formación de semillas. Por ejemplo, las mandarinas y las naranjas sin semillas son ejemplos de partenocarpia. Los frutos se forman sin fecundación ni formación de semillas. Se pueden ver en cítricos, también hay ejemplos de uvas, hay uvas que no tienen semillas, estas son uvas partenocárpicas.